Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos algo especial. ¿Ya vieron el título, verdad? Hande y Kerem, sorprendente escapada romántica que enamorará. Y sí, como lo escucharon, vamos a sumergirnos en la vida de nuestra pareja favorita, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente en una escapada que, créanme, es de esas que te hacen suspirar. Así que si son fans de Love is in the Air, si adoran a Hande y Kerem, si les encantan las historias de amor con mucho estilo y aventura, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar cada detalle de esta escapada, desde el destino, pasando por las actividades, los momentos románticos, hasta ese toque de ólala que siempre los caracteriza. Prepárense para ver fotos, vídeos, detalles inéditos y por supuesto muchas anécdotas. Pero antes de empezar a hablar de playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y cenas a la luz de las velas, les recuerdo algo muy importante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque se vienen muchos más. Y por supuesto me ayudarían muchísimo dejando un like y compartiendo este vídeo con sus amigos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la escapada romántica de Hande y Kerem. Bueno, para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Ya sabemos que Hande y Kerem se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, la pantalla literalmente ardía. Y para nuestra alegría, esa magia traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Desde el primer momento fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca y del mundo entero. Su relación, llena de momentos tiernos, divertidos y sobre todo, mucho amor, conquistó a miles de corazones. Pero, ¿dónde y cuándo ocurrió esta escapada romántica de la que tanto hablamos? Bueno, los rumores y las fotos comenzaron a circular hace ya un tiempo, pero la confirmación llegó con las primeras imágenes de ellos juntos en un destino idílico, las Maldivas. Sí, señores, las Maldivas. Imaginen, playas de arena blanca, aguas turquesas, bungalows sobre el agua, un paraíso. Y allí Hande y Kerem se dejaron llevar por la magia del lugar. ¿Qué hicieron durante su escapada? Pues de todo. Desde relajarse bajo el sol, disfrutar de largas caminatas por la playa y darse chapuzones en el mar, hasta explorar la vida marina buceando y practicando deportes acuáticos. Pero sin duda, lo que más llamó la atención fueron los momentos de pura romanticismo. Se les vio cenando a la luz de las velas en la playa, disfrutando de románticos atardeceres y compartiendo miradas cómplices que derriten el corazón. Una de las imágenes más memorables fue una foto en la que se les ve abrazados, contemplando juntos un atardecer de ensueño. La luz dorada del sol reflejaba en sus rostros la felicidad y el amor que sentían. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos en el agua, jugando, riendo, como dos niños. Es que al verlos te dabas cuenta de que no solo eran pareja, sino también grandes amigos. Pero, ¿qué hizo que esta escapada fuera tan especial? Para empezar, el simple hecho de que ambos, en ese momento, estaban en el apogeo de su carrera. Love is in the Air era un éxito rotundo y ambos estaban en el centro de la atención mediática. Así que este viaje representó un respiro, una oportunidad para desconectar del trabajo, de las presiones y de las responsabilidades, y enfocarse en ellos mismos y en su amor. Además, el destino elegido, las Maldivas, es sinónimo de romance y exclusividad. Es un lugar perfecto para celebrar el amor, para crear recuerdos inolvidables y para vivir experiencias únicas. Y Hande y Kerem supieron aprovechar al máximo todo lo que las Maldivas tenían para ofrecer. Se alojaron en un resort de lujo, disfrutaron de todos los servicios y comodidades que el lugar ofrecía, y se dejaron consentir por el entorno paradisíaco. Pero más allá del lujo y la belleza del lugar, lo que realmente hizo especial esta escapada fue la conexión que existía entre Hande y Kerem. Se notaba que se amaban profundamente, que se admiraban y que disfrutaban cada momento juntos. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo transmitía un amor genuino y sincero. Era evidente que estaban viviendo un cuento de hadas, una historia de amor que todos soñamos con tener. En las redes sociales, los fans enloquecieron. Las fotos y los vídeos de la escapada se viralizaron rápidamente, y todo el mundo hablaba de la pareja. Los comentarios eran de admiración, de cariño, de envidia sana, todos querían vivir una historia de amor como la de Hande y Kerem.
Y como era de esperar, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y apoyo para la pareja, demostrando lo mucho que el público adoraba su relación. Pero no todo fue perfecto. Como en toda relación, también hubo momentos difíciles. A pesar de que se les veía muy enamorados, Hande y Kerem también tuvieron que enfrentarse a algunos rumores y especulaciones sobre su relación. La presión mediática, los comentarios malintencionados y las exigencias del trabajo, a veces, pusieron a prueba su amor. Sin embargo, Hande y Kerem demostraron ser una pareja fuerte y resiliente. Supieron superar los obstáculos, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su vínculo. Y aunque decidieron poner fin a su relación, dejaron un legado de amor y admiración que quedará para siempre en la memoria de sus fans. Analizando un poquito más a fondo esta escapada, podemos destacar varios aspectos que la hicieron tan especial y que podemos tomar como inspiración para nuestras propias relaciones. Primero, la importancia de elegir un destino romántico y que les guste a ambos. No tiene que ser necesariamente las Maldivas, claro. Puede ser cualquier lugar que les evoque felicidad, tranquilidad y romanticismo. Lo importante es que sea un lugar donde puedan desconectar de la rutina y crear recuerdos inolvidables. Segundo, la necesidad de dedicar tiempo de calidad a la pareja. En la vida cotidiana, muchas veces nos dejamos llevar por el trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones, y nos olvidamos de dedicarle tiempo a la persona que amamos. Una escapada romántica es una excelente oportunidad para enfocarnos en nuestra pareja, para comunicarnos, para compartir experiencias y para fortalecer nuestro vínculo. Tercero, la importancia de disfrutar de los pequeños detalles. No es necesario hacer grandes planes o gastar mucho dinero para vivir momentos románticos. A veces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, una cena a la luz de las velas, una caminata por la playa al atardecer, una simple conversación. Lo importante es estar presentes y disfrutar de cada momento juntos. Cuarto, la necesidad de ser auténticos y demostrar nuestro amor sin reservas. Hande y Kerem siempre se mostraron tal cual son, sin máscaras ni pretensiones. Y eso fue lo que conquistó a sus fans. Demostraron su amor sin tapujos, a través de gestos, palabras y miradas. Y eso es lo que debemos hacer todos, expresar nuestro amor sin miedo, sin vergüenza, con total sinceridad. Quinto, la importancia de superar los obstáculos juntos. En toda relación habrá momentos difíciles. Pero lo importante es afrontarlos juntos, apoyándonos mutuamente y fortaleciendo nuestro vínculo. La comunicación, la confianza y el respeto son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y sexto, pero no menos importante, aprender a valorar y a celebrar el amor en todas sus formas. Hande y Kerem nos enseñaron que el amor es algo hermoso, que merece ser celebrado y que debe ser cuidado y alimentado día a día. En definitiva, la escapada romántica de Hande y Kerem fue mucho más que un simple viaje. Fue una experiencia que les permitió fortalecer su amor, crear recuerdos inolvidables y disfrutar de la felicidad que sienten al estar juntos. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el legado que dejaron es un ejemplo de lo que significa amar de verdad. Así que, queridos amigos, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos revivido momentos especiales, hemos admirado la belleza de las Maldivas y, sobre todo, hemos celebrado el amor que existía entre Hande y Kerem. Recordemos que cada pareja tiene su propia historia, sus propios momentos y su propia forma de amar. Lo importante es que cada uno de nosotros encuentre su propia felicidad, que aprenda a valorar el amor en todas sus formas y que se atreva a vivirlo al máximo. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció la escapada romántica de Hande y Kerem. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Les gustaría que habláramos de alguna otra pareja o de algún otro tema relacionado con Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguir explorando mi canal. Tengo muchos más vídeos preparados que estoy seguro que les encantarán. No se los pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.